Misericordia es el tema del día de hoy. Es un tema que es conocido en cuanto a la teoría de la palabra, que es dar lo que no merecemos, ¿sí? Cuando uno pide misericordia, está pidiendo, dame lo que no merezco, ¿sí? Cuando uno pide gracia es no darte lo que mereces, o darte lo que mereces, y viceversa. Entonces vamos a leer 3 pasajes centrales ahí. Es más que ¿qué? La misericordia. Fíjense, es más que un sacrificio. Es más que un sacrificio. No estamos hablando de la misericordia de parte de Dios, sino de la misericordia que usted y yo deberíamos tener para con los demás. ¿Bien? Vamos a ir luego a hacer una aplicación de la misericordia de Dios, pero el tema central del día de hoy es que nosotros como hijos de Dios, como seres humanos creados por Dios, Dios nos pide una cosa. Y lo primero que nos pide es misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea que misericordia no es un sacrificio. En ese entonces, en ese pasaje, el contexto de un sacrificio de un macho cabrío de menos de un año, con ninguna falla, que era entregado en holocausto, su sangre expiaba los pecados del pueblo. Pero el punto es, mucha gente se centra en el sacrificio, pero aquí lo que está diciendo el pasaje, dice, quiero misericordia, no quiero sacrificio, más que el sacrificio. Y dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Avanzamos un poquito más, Matu, y vamos a ver que misericordia, ¿qué más no es? No es un prejuicio humano. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y para hablar un poquito de esto, tenemos que hablar que aquí está Mateo, el llamamiento de Mateo. Mateo no es una persona que era bien vista en la sociedad. Luego del llamamiento de Mateo, viene Jesucristo y dice este pasaje. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero, no sacrificio. ¿Y saben por qué me estoy centrando en esto? Porque estamos tan afanados en ver, de cumplir la ley, en la religiosidad, en temas que hacen a las cuestiones, me siento, me paro cuando canto un himno, lo hago mirando para la izquierda, para la derecha, y vemos cuestiones que tienen que ver con cosas que no son tan importantes como la misericordia. Y mucha gente hace muchos sacrificios y está bien hacerlo, pero guarda que estamos fallando en algo que es clave y que Jesucristo mismo enaltece, que es la palabra y la acción misericordia. Dice, quiero misericordia, no sacrificio. Vamos a avanzar un poquito más. No es una religión tradicional, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y si hay algo que nos es fácil, es señalar el pecado de los demás. Si hay algo que nos es fácil, es una persona que está haciendo las cosas malas y decir, algo habrá hecho. Así le va porque algo hizo. ¿Y dónde está la misericordia? ¿Dónde está darle aquello que no merece? Porque Jesucristo en estos 3 pasajes nos está mostrando, quiero misericordia. Y cuando es una persona necesitada, y cuando es una persona que está débil en la fe, y cuando es una persona depresiva, entonces no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo. Y Dios te está diciendo, más que el sacrificio de ir a la iglesia, de hacer actividades, de la reunión, quiero misericordia. Acá vienen personas y hay algo que me llama la atención de esta palabra, que solamente es aplicable a las personas. Es una acción que se aplica a personas. No puedo tener misericordia de una cosa, de un piano o de un ministerio, sino de una persona. Y aquí está la clave del tema del día de hoy. Misericordia para con las personas. Y Jesús hoy nos está diciendo, quiero misericordia. Basta de estar condenando, desechando, desestimando, despreciando a los demás. Quiero misericordia más que sacrificio. Algunos somos especialistas en seguir la ley, pero somos inexpertos en experimentar la misericordia. Sabemos la Biblia de Génesis 1, Apocalipsis 21,
y podemos dar cantidad de lecciones, pero a la hora de aplicar la misericordia somos inexpertos. Y algunos son especialistas en los negocios, o en la tecnología, o lo que está a la moda, fuese lo que fuese, se hace especialista en eso, pero no saben, son inexpertos en la situación más antigua de la sociedad, que es la atención a los pobres y necesitados. Es la situación más antigua. La pobreza no es de hoy, hermanos, ni de 1990, ni de 19... La pobreza existió siempre. Y es un mal que la sociedad históricamente no ha podido, a lo largo del tiempo, superar. Cada vez hay más pobres, cada vez hay más necesitados, cada vez hay más suicidios, cada vez hay más gente que vive depresiva, cada vez más y más y más y más. Y nos hemos acostumbrado a ver gente viviendo semi-muerta, con cara de nada, como así decirlo, cara de decir, hey, mi vida, sí, ¿cómo está ahí? Y nos hemos acostumbrado a ver eso. Y de hecho quizás usted o yo en algún momento se ha acostumbrado a responder así. ¿Y cómo andás? Y como puedo, ¿no? Como puedo, ahí ando, tirando. Y nos hemos acostumbrado a acomodarnos a este estado de mediocridad, de pobreza emocional, moral, espiritual y también material. Entonces, allí había un experto de la ley que se acerca a Jesús. Vamos a avanzar un poquito más. Ahí vemos el tema del día de hoy. Dios quiere misericordia más que sacrificio. Y el tema se centra en el pasaje o en la enseñanza del buen samaritano. Allí encontramos a un experto de la ley que quiere ridiculizar al carpintero que decía ser el Hijo de Dios, a Jesucristo. Lo quiere desestimar, desvalorizar en medio de un grupo de personas. Y fíjense que le pregunta, avanzamos, un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle. O sea, la intención, la actitud de este hombre de la ley no era aprender de Jesucristo, sino era probarlo, tentarlo para que caiga, para que diga algo que no sea agradable a los ojos de las personas, o mejor dicho, agradable a los ojos de Dios. Y dice, maestro, ¿haciendo qué cosa voy a obtener la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? ¿Qué cosa tengo que hacer? ¿Ustedes piensan que este hombre sabio, experto de la ley, no sabía qué tenía que hacer? Sí sabía qué tenía que hacer. La Biblia, desde Génesis 1, hace puro hincapié en lo que debemos hacer para ser salvos. Y fíjense, avanza allí la historia. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ¿qué está escrito? ¿No sabés lo que está escrito? Sos un experto en la ley. ¿Sabés lo que está escrito? Fíjense. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Un pasaje muy llamativo. Primero hay que decir que muchos de nosotros nos acercamos a Dios más que para aprender de la luz, del conocimiento, de la verdad, para buscar que lo que estamos haciendo, justificarlo en la palabra. ¿Qué significa esto? Estamos haciendo algo que sabemos que no está bien. Entonces buscamos algo en la Biblia que se amolde a lo que yo estoy haciendo. Cuando debería ser al revés. Yo debería amoldarme a lo que Dios dice. No lo que Dios dice amoldarse a lo que yo hago. ¿Saben que un texto fuera de contexto es un pretexto? El otro día estaba haciendo un estudio estadístico en profesorado y veíamos la misma información estadística aplicada en dos conclusiones totalmente distintas. La información estadística que había dado un estudio que se hizo en el secundario había arrojado unos resultados. Bueno, un grupo de personas con un tipo de ideología tomó esos resultados y sacó una conclusión. Otro grupo de personas con una ideología distinta tomó los mismos resultados y sacó una conclusión, digamos, opuesta. Casi antónima, o sea, el opuesto
de lo que había descubierto una ideología usando los mismos datos. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? La Biblia, sacada fuera de contexto, es un pretexto. Toda la palabra de Dios está contextualizada. ¿Qué quiero decir con esto? Usted puede leer un versículo y si no busca el contexto donde está ese versículo, puede llegar a tener una interpretación equivocada. Y yo puedo leer un pasaje que dice, a ver, un ejemplo, el pecado de Acán. ¿Todos conocen el pecado de Acán? Que había guardado parte del anatema. ¿Y qué hicieron? ¿Qué dice? ¿Qué hicieron con él? A él, a toda su familia, y le tiraron piedras hasta que se hizo una montaña y quedó toda esa gente muerta. Imagínense si actuaríamos así con una persona que comete pecado hoy. Sería una locura, porque el contexto de ese entonces era un contexto de ley, donde Dios se manifestaba por medio de la ley. Hoy Dios se manifiesta por medio de la gracia de Jesucristo. Y si salimos de ese contexto, podemos sacar conclusiones totalmente erróneas, equívocas. Ahora, fíjense que él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo crees? Y él con mucha, eficacia, pero más bien con una actitud egocéntrica, más que humilde, le dijo y le recitó lo que decía la ley, lo que estamos leyendo allí. Ahí hay una imagen que puso un fariseo, y fíjense, yo me imagino así al fariseo, una actitud de alteridad, ¿no? De sobreestima de los demás, sintiéndose que era más que los demás, devalorizando, yo soy experto en la ley, yo sé lo que dice la palabra de Dios, yo estoy a la altura de las circunstancias. Y entonces cuando Jesús le preguntó a él, el maestro le preguntó a este experto de la ley, él dijo, bueno, ¿querés que te diga lo que dice la ley? Yo te digo. Y le recitó textualmente lo que decía la ley. Fíjense que Cristo, en Marcos capítulo 12, versículo 29, vamos a leerlo, no está acá, así que dejamos ahí, Marcos capítulo 12, versículo 29, les da una misma respuesta. Jesucristo mismo responde en este pasaje la misma respuesta a un escriba. Alguno que lea, no lo voy a leer yo porque si no, Marcos 12, 29, vamos a buscarlo. Bien, dice así la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas, el 28, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Puso este mandamiento calificado como que no hay un mandamiento mayor a estos. Amar a Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Así que cuando este hombre, con mucha elocuencia, respondió de esta manera, fíjense lo que Jesús les dijo. Vamos a ver. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Jesús responde a este hombre porque Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿pero quién es mi prójimo? Entonces Jesús responde a esta pregunta con la siguiente parábola, la parábola del buen samaritano. Bien, encontramos el contexto de la situación. Jesús, allí el experto en la ley, le dice, bueno, pero decime ahora quién es mi prójimo. ¿Ustedes pensaban que este experto en la ley no sabía quién era el prójimo? Por supuesto que sabía quién era el prójimo. Pero su concepto de prójimo era los judíos.
Jamás el concepto de prójimo de este experto en la ley iba a ser ni un samaritano, ni un gentil, ni nada que se aleje de lo que es el pueblo judío. Los judíos se ayudaban entre ellos. Nunca iban a ayudar a alguien más allá del entorno judaico. Así funcionaba. Por lo menos entre los fariseos, los escribas, tenían este concepto bien definido. Entonces fíjense que se quiso justificar a Jesús y le dijo, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús responde con una parábola. Dice que allí un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, casi estamos hablando de 29 kilómetros, ¿sí? Bastante. 29 kilómetros, un camino que, por lo que estuve estudiando, era un camino desierto, rocoso, un camino apto para que los ladrones estén ahí agazapados para robar. Sería algo así como caminar por el medio de la plaza a las 4 de la mañana, algo así sería. ¿Sabés que es preferible caminar o desviarse o tomar un camino distinto que tomar un camino oscuro, que es más probable que allí puedan estar nuestros amigos que quieren de nosotros y les falta para suplir sus necesidades? Entonces estos amigos que están allí agazapados lo ven a este hombre y se acercan hacia él y lo despojan de todo, y no solamente le despojan, sino que le hieren y se fueron dejándole medio muerto. O sea que la golpiza no ha sido nada suave. Medio muerto. Y creo que aquí empieza todo. Avanzamos un poquito, Mati. Acá empieza todo. La gente que está media muerta. ¿Conoce a alguien así? Yo conozco un montón de gente así. Y no hablo de lo físico, hablo de lo emocional. Gente que está, que vos la ves y decís, y bueno, ¿qué tenés ganas de estudiar? Yo hablo con jóvenes, y no sé si tengo ganas de estudiar. Bueno, ¿qué vas a trabajar? No, tampoco, no sé. Y que esta es una familia, hijos. No, yo para eso no sirvo, para hacer... No. Y vos los escuchás hablar, y en sus palabras, ¿qué hay? Hay nada. No hay esperanza, no hay motivación, no hay expectativa, no hay futuro. Y escuchás a gente de otras edades y pasa exactamente lo mismo. Paso por la calle y dice, no, esto no, va a terminar mal, vamos a terminar todos mal. Bueno, pero quizás las cosas mejoren. No te hagas ilusiones. No, esto va mal y va a ir peor. Y lo siento por vos, por tu hijo, pero bueno. Y las esperanzas son nulas. Gente desmotivada, desilusionada, y todo eso, ¿sabe lo que llevan? A un estado depresivo. La depresión es un estado que nos lleva a estar desganados, a no tener ganas de hacer más que nada y a morirnos de hacer la misma nada. ¿Saben que estar inactivos genera eso? Genera, no sé cómo explicar. A mí me ha pasado de estar con gente que vos hablabas y escuchabas que te decía, bueno, vamos a jugar al fútbol. No tengo ganas de jugar al fútbol. Bueno, vamos a hacer, no. Bueno, vamos a bañarte, porque la verdad que, claro, hasta eso. O sea, no tienen ganas ni de comer, ni de estar bien, aseados. ¿Conoce gente así? ¿Ha pasado por una situación así usted? Es posible. Gente que está medio muerta. Y en el camino de la vida vamos a encontrar mucha gente así. Y en el camino de la vida quizás usted es uno de esos. Porque Satanás dice Satanás vino a robar, a hurtar y a matar. Y a destruir. A eso vino Satanás, Juan 10:10. Satanás es un ladrón que lo que quiere hacer es quitarle cualquier expectativa de vida. Y dice, no, pero en el cigarrillo encuentra la solución. Y a los 6 meses, y vos los escuchás hablar, ¿qué te pasa? No, la nicotina me está matando. Bueno, dejá el cigarrillo si te está matando. No puedo. Y mueren de cáncer de pulmón. Y encontrás personas que a mí la cerveza, el alcohol, me gusta. Y bueno, pero estás destruyendo tu familia, tus vínculos sociales. Estás saliendo a robar para suplir esa necesidad. Déjalo. No puedo. Y así cada cosa que ofrece este mundo tiene un alto precio. Y el precio es quedar así, medio muerto. Y en el camino vas a encontrar mucha gente así. En el camino de la vida vas a encontrar jóvenes, adolescentes, jóvenes mayores, adultos, ancianos, en esta condición.
Ahora me encantó esta imagen, déjala Mati, me encantó esta imagen, porque este medio muerto está haciendo algo con su mano. Como diciendo, alguien que me dé una ayuda, alguien que me escuche y me tirame una soga, sacame de esta situación. Fíjense, ¿qué pasó con este hombre medio muerto? Avancemos a ver si un poco más. Sigue Jesús contando esta historia. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, menos mal, un sacerdote seguro que lo ayudó. Y viéndole, ¿qué hizo? ¿Lo ayudó? No, ¿qué hizo? Pasó de largo. Y después, un levita, los levitas eran los que hacían los sacrificios en el templo, o sea, gente espirituales. Llegó cerca de aquel lugar, y ahí sí, llegó cerca, lo vio, ¿y qué hizo? Y luego, viéndole, pasó de largo. ¿Saben? Así como hay gente media muerta, hay gente que está media ciega, me parece. Así que avanzamos un poquito, ahí vemos una imagen. Y creo que hay gente que hace lo que hace este muchacho que está a la derecha o a la izquierda. Hacen vista gorda, ¿no? Vista hacia un costado. Entonces es una persona necesitada y dice, no, yo voy para allá. De hecho, si puedo hasta cruzo, para que no me pidan moneda, no quiero estar en esa situación incómoda, decir que no tengo, ¿no? No, que me pidan paquete de galletita todo el tiempo. O que me estén molestando con todos sus problemas, bastante tengo yo. Y buscamos esquivar a la gente que está ahí tirada en el camino de la vida, medio muerta. Si sos un hijo de Dios y estás haciendo esto, algo está fallando. Porque lo que Dios quiere para tu vida, antes que el sacrificio, ¿sabe lo que es? ¿Qué es? Misericordia, dar lo que no se merece. Dar lo que no se merece. Darle lo que no se merece. Y es verdad, quizás mucha gente que está así en esa situación, media muerta, no se merece la ayuda. Pero si sos un hijo de Dios, tenés que ayudarlo y estar ahí. Así que estas dos personas pasaron por ahí, lo vieron tirado y siguieron de largo. No le dieron ni siquiera una pequeña atención. Ahora, esta gente medio ciega, que digo yo, tiene que entender que la única manera de reflejar lo que es Dios es actuando con misericordia. Ahora, dice Deuteronomio 22:4, no sé, no está ahí. A ver, Mati, avanza. No sé si está. No está. No. Alguno que lea Deuteronomio capítulo 22, versículo 4. Quizás muchos pueden meter la excusa, si no, pero en ese entonces no estaban las enseñanzas de Jesús a disposición. Solamente estaba la ley. ¿Qué leímos recién? ¿Qué pasaje? ¿Qué libro? Deuteronomio. ¿Ustedes piensan que un experto de la ley no conocía Deuteronomio? Claro que conocía. ¿Que un levita no conocía el libro de Deuteronomio? Claro que lo conocía. ¿Sabés que muchos de nosotros conocemos del amor de Dios y lo que menos hacemos es mostrar a los demás el amor de Dios? Muchos de nosotros, muchas veces, yo he hecho como ese levita y ante una persona con necesidad me he esquivado, me he desviado. Es algo que debe despertar nuestro corazón. Y fíjense lo que pasó. Avanzamos, Matú. Lucas 10, versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido. ¿A qué? Misericordia. ¿Saben quién era un samaritano para un judío? El peor enemigo. Era Argentina-Brasil. Así, miralo de esa manera. Esa era la situación. Y es llamativo, porque el samaritano puede haber dicho, mira, si yo estuviese ahí tirado, este judío no me ayudaría. ¿Podría haber pensado así? Sí. Y si yo estuviese en esta condición, hasta de hecho creo que me pisaría, si puede. Pero este buen samaritano, que era medio enemigo, ¿qué hizo? Disculpen. ¿Qué dice? A ver, leamos todos juntos. Y acercándose, vendó sus heridas. Gracias.
Retroceder un poquito, Matu. Este medio enemigo, que era el judío, hizo lo siguiente. Lo tomó, vendó sus heridas, les echó aceite y vino. Era la manera de curar a esas personas. El aceite suavizaba, el vino curaba. Y lo puso ¿en dónde? Entonces, ¿cómo fue él hasta el mesón? ¿Cómo fue? Si lo puso en su cabalgadura, mula, caballo, lo que sea. ¿Cómo fue él? Nah. Encima que vos sos mi enemigo. Te levanto, te voy a mi caballo, no, estás loco. Arreglátela, te llevo arrastrando. Tomate un colectivo, te veo en el mesón. No. El hombre este lo subió a su medio de transporte. Avanzá. Este es un medio gracioso, pero quedaba. Veníamos con medio. Entonces, medio de transporte. Lo subió a su medio de transporte y lo llevó. Y es llamativo esto. Porque no solo la misericordia lo llevó a que lo amase al punto de desprenderse de la comida y el beneficio que necesitaba, sino que, si pensamos, renunció a todo lo suyo en beneficio de alguien que no conocía. No lo conocía, y no solamente no lo conocía, era un enemigo. Era una persona que, si la situación hubiese sido inversa, esta persona no lo hubiese ayudado de casi seguro. Pero este hombre, siendo enemigo, lo curó, lo puso en su caballo y lo llevó a un mesón. Es algo que rompe con cualquier razonamiento de ese entonces. Y si lo queremos llevar al día de hoy, creo que ninguno de nosotros lo haría. De hecho, cuando vemos a una persona lastimada, nos asustamos y nos alejamos. Si escuchamos a alguien que pide ayuda, ay no, necesita ayuda, alguien que lo ayude, ¿no? Nosotros no podemos ayudar, alguien que lo ayude, que le está pasando por una necesidad. Y nos desprendemos del problema, como si fuese un problema la persona que necesita. Ahora esta persona proveyó el medio de transporte, renunció a todo lo que tenía. Y, ¿saben una cosa? Si pensamos que podemos mantenernos en la comodidad y el estatus de vida que tenemos, ayudando al prójimo, entonces nuestra ayuda se convierte en un vuelto y nunca en una renuncia de nosotros mismos. Mucha gente ayuda con el vuelto. Y usted sabe lo que quiero decir. Primero yo, mis tiempos, mis cosas, yo tengo mis problemas, yo tengo mis necesidades, ¿Y vos cuándo das? Cuando tenga tiempo ayudo. Damos las horas a los demás. Mirá si yo voy a estar llenándome la cabeza con los problemas de esta persona. Mirá si yo voy a estar escuchando a esta persona que ni siquiera conozco. O que de hecho yo sé que no la conozco, pero habla mal de mí. ¿Y yo la voy a estar ayudando? No. Si tengo tiempo, le ayudo. Si por casualidad se me hace un espacio, quizás la escuche. Así funcionamos, somos seres humanos. Y el pecado está dentro nuestro, pero este buen samaritano salió de su comodidad, salió de su estatus de vida, se puso en el suelo, empezó a caminar, levantó al hombre, lo puso en el caballo. Limpio no habrá quedado porque ese hombre estaba medio muerto, o sea que tenía sangre. Así que su ropa, ¿qué pasó? Se manchó seguramente. No le importó nada, lo subió y lo llevó al mesón. Y allí, fíjense, dice que otro día al partir, y así empieza, otro día al partir, el hombre lo llevó al mesón. ¿Y qué hizo? Se quedó con él en el mesón. Estamos hablando de algo que implica un cambio, casi diría, radical en la mente humana. Yo tengo muchas obligaciones en mi vida para pensar en la gente que está media muerta en el camino. Mirá si yo me voy a frenar a ayudar a alguien con todo lo que tengo que hacer en mi vida. Bueno, este hombre fue, lo llevó al mesón, sacó 2 denarios, que es el salario más o menos de 2 días, y que sirve para varios días de hospedaje, se los dio al mesonero y le dijo, cuidámele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando venga. Increíble. Es increíble. Todo lo que pagaré de más, yo vendré y te lo haré. Lo que hace este hombre
avanzamos es darle medio sustento. Y digo medio sustento, porque el otro sustento, ¿cuándo se va a dar? Cuando vuelva. Ahora, es una historia maravillosa, ¿eh? Es una historia maravillosa. El pasaje sigue. Avanzamos, Mati, no sé si... El hombre le dijo... Jesús le pregunta, el versículo 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el que hizo bien con el prójimo? Y él que le contesta, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién fue? Si yo le pregunto a usted, ¿quién fue el que hizo bien las cosas? ¿Qué me contesta usted? Si lo tiene que identificar, ¿quién fue? ¿Y por qué el hombre no dijo el samaritano? ¿Por qué? Mira hasta dónde llega la necesidad de este hombre, que en vez de decir el samaritano fue el que hizo el bien, dijo, sí, el que hizo misericordia. Hasta este punto llegaba la necedad de este hombre que no quería ver lo que Jesús le quería enseñar. Lo que Jesús le quería enseñar es el peor enemigo, hasta tu peor enemigo, a ese tienes que ayudar. Y él salió de ese punto a decir, el que hizo misericordia con él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Saben? Hasta acá llegamos un poquito. Y es una historia maravillosa. Y quizás para aplicar a nuestra vida, todos los que somos hijos de Dios. Pero el que enseña esta historia, ¿saben quién es? Hasta ahí llega. Es Jesús. ¿Ven aquella cruz? Déjeme decirle algo de Jesús. Él nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Él nos encontró en el camino muertos en delitos y pecados. No había esperanza para nosotros. Nuestra eternidad, ¿saben cuál era? El infierno mismo. Porque al que peca, tiene que pagar el pecado. Y el precio del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Y para el pecado hay un lugar de juicio, y el lugar de juicio es el infierno. Esa es la condición que usted y yo estábamos. Muertos en delitos y pecados. Y pusimos la mano a alguien que nos ayude. Y pasó nuestro peor enemigo. Porque hasta entonces Jesucristo era nuestro enemigo. Porque jamás buscamos a Jesucristo, jamás buscamos lo que Dios quería para nuestra vida. De hecho, le despreciamos, hicimos la nuestra. Jamás leímos lo que Dios quería para Él. Éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. ¿Y saben lo que hizo Él? Él pasó. Él nos vio. Y Él dijo, bueno, yo quiero darle vida a esta persona. Entonces, ¿sabe lo que hizo? Envió a su Hijo Jesucristo. Y nos llevó al mesón. Y dice, bueno, ¿cuánto sale curarlo a esta persona? Y bueno, mire, el precio del pecado es la muerte. Si no quiere que lo pague él, hay que pagarlo. Alguien lo tiene que pagar. Entonces Dios sabe qué hizo. Envió a su Hijo Jesucristo. Y allí Él pagó el precio de nuestro pecado. Y nosotros estamos medio ciegos y nunca le vimos. Y nosotros estamos medio muertos y no le buscamos. Y nosotros estábamos sin medio de transporte para llegar a Él. Y no sabíamos qué hacer para salir de esa situación. Y Él lo hizo todo. Él pagó el precio de nuestro pecado. Murió en una cruz por usted y por mí. Envió a su Hijo Jesucristo y Jesús murió en una cruz por sus pecados, por mis pecados. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. El que cree en Jesucristo será salvo. ¿Salvo de qué? ¿De la enfermedad? No. ¿De la necesidad material? No. ¿De que me voy a llevar bien con todos? No. Salvo del infierno. Porque si usted hoy se va a este lugar y muere y no aceptó que Dios le tomase y le curase sus heridas, entonces lo que se merece es el infierno. Pero por la gracia de Dios, hoy Dios pasó y le está diciendo por su nombre, te quiero ayudar. Quiero sanar tus heridas. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice la palabra de Dios. Él tuvo que pagar el precio para que usted y yo seamos curados del pecado.
¿Y saben lo único que tienen que hacer? ¿Qué piensa que hizo este hombre que estaba tirado en el camino? ¿Piensa que hizo, cuando el hombre lo quiso ayudar, se resistió? No. Lo único que hizo es dejarse llevar, dejarse cuidar, dejarse sanar y dejarse amar. Es todo lo que hizo. Este hombre del camino se dejó amar por el samaritano. Y lo que usted tiene que hacer esta noche es dejarse amar por Dios. Dios le ama y mostró su amor en su Hijo muriendo en una cruz. Y lo que te está pidiendo esta noche, Dios, es que te arrepientas de tus pecados y que dejes que Él mismo le sane, que Él cure sus heridas. Y a los que somos hijos de Dios, a los que ya aceptamos la ayuda de Dios por medio de su Hijo, le animo a que demuestre el amor de Dios, sin tanta religiosidad, sin tanta justicia o juicio, y con más misericordia. Porque la única manera de mostrar el amor de Dios es dándole a la gente lo que no se merece. Y hay mucha gente que no se merece nada. Y estoy de acuerdo con usted, ¿eh? No se merecen nada. Pero Dios le quiere ayudar igual. Y si usted es un hijo de Dios, debe ayudarlo, porque Dios nos manda a hacer misericordia con el que lo necesita.